Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. Es noticia Venezuela. Este jueves se conocen nuevas pruebas sobre el plan para atentar contra el presidente de la nación. El testimonio de uno de los mercenarios norteamericanos da más luces sobre el plan orquestado contra el gobierno bolivariano. La firma de un contrato por $212 millones sería el punto de partida. Hechos que analizamos. Primero informamos, luego profundizamos en ellos. Segundo tema que es noticia, Ecuador, el gobierno anuncia el cierre de planes y programas educativos. $98 millones de recortes en presupuesto, incluido universidades públicas, y todo según el Ejecutivo por la crisis de la COVID-19. La indignación crece y pese a los riesgos, grupos de estudiantes se han manifestado. Veremos qué es lo que hay de fondo ante esta decisión del gobierno de Lenín Moreno. Tercer tema que es noticia, el mundo. En tiempos de pandemia, uno de los debates que crece es el del pago de impuestos de las grandes fortunas, de las grandes ganancias, intocables hasta ahora. Algunos gobiernos asumen el reto ya como el de Argentina, otros toman dinero de fondos de pensiones públicas, por ejemplo, para blindar a los más ricos. ¿Cómo van entonces esas apuestas? ¿Cómo va ese asunto álgido en nuestro continente? Lo analizamos en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, de la negación a la evidencia. Esta es la ruta del contrato firmado por opositores venezolanos para invadir al país. La imagen resume el fracaso de la operación Gedeón. Objectives of the mission. Specific targets and to, I think, get Maduro. Una operación para capturar, detener, remover a Nicolás Maduro, eliminar el régimen actual e instalar a Juan Guaidó. Several days ago, by Jordan Goudreau, and outlines my responsibilities with Civil Corps, signed by Juan Guaidó, Jordan Goudreau. Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen. El estratega político había sido designado expresamente por Guaidó bajo la instrucción de que todas las opciones para derrocar a Nicolás Maduro estaban sobre y bajo la mesa también, con respaldo de Estados Unidos. Estamos conversando con nuestros aliados de todas las opciones factibles en el corto plazo porque es momento de tomar acción. Como constancia, el presidente de Estados Unidos daba un espaldarazo al opositor venezolano en febrero de este año en Washington, la misma ciudad desde donde Jordan Goudreau grabó en secreto esta videollamada en octubre de 2019, día de la rúbrica del acuerdo. My pleasure. Apreciado secretario general de la Según Jordan Goudreau, semanas después, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, desde Colombia, había dado rienda suelta a sus operaciones. Y el proceso que se sigue y se continúa a través de los distintos órganos de inteligencia en la región, lo que busca es hacer de manera más sofisticada, más clara y más contundente un proceso de presión que va a continuar. En principio, el plan de incursión armada sería autofinanciado por la contratista Silver Corp. Los estrategas de Guaidó reconocieron la entrega de solo $50.000 para gastos de los 212 millones propuestos una vez cumplida la misión. Y había un compromiso de JJ Rendón y de Juan Guaidó de que les pagarían con barriles de petróleo venezolano y al narcotráfico le pagarían con rutas seguras para el traslado de su mercancía hacia África, hacia Europa y hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Juan Guaidó niega cualquier vínculo con la contratista militar.
Juan Guaidó niega cualquier nexo con esa contratista, lo hemos visto a través de sus declaraciones en las últimas horas. Sumamos información a esta hora con Leonel Tamal de nuestra sede central, de nuestra sala de redacción. Leo, con declaraciones de hace solo minutos del presidente Nicolás Maduro en una entrevista que concede precisamente a nuestra casa periodística. Buenas noches. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches y también saludar a toda nuestra audiencia. Como señalas, hace pocos minutos atrás terminó esta entrevista que dio el presidente Nicolás Maduro y que fue entrevistado por nuestro compañero Jorge Giastoso. En él hace un repaso de lo que han sido estos días intensos a nivel político, militar, también social, internacional, de las diversas aristas que va abriendo este caso de la incursión de mercenarios, que recordemos se dio alrededor de las 3 de la madrugada del sábado 3 de mayo en el litoral central de Venezuela. Luego ha tenido otros episodios de captura constante de estos mercenarios que habrían sido regados por todo el litoral de Venezuela. Hasta el momento, según han informado las autoridades, son 23 los que ya han sido capturados, entre ellos 2 de estos mercenarios estadounidenses que se han presentado sus testimonios el día de ayer. Luke Denman señaló a ojos de todo el mundo, a oídos de todo el mundo, que quien estaba detrás es el propio presidente de Estados Unidos, y también señaló el objetivo principal, que ya veíamos en el reporte de nuestro compañero Rolando, era la extracción, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de otros líderes bolivarianos. Y el día de hoy el ministro de Comunicación presentó un segundo testimonio de Iron Berry. Él sería otro de estos mercenarios que entregó más detalles de la operación, de los montos, de quienes estaban detrás, y por supuesto confirmó esta idea de que de la extracción, del secuestro irregular del presidente de la República. Durante la tarde el presidente Nicolás Maduro señaló las aristas políticas que tiene esto a nivel interno y se refirió a la responsabilidad que les compete a los líderes de la oposición que han optado por este camino. Dijo que ya está demostrado que esto es un fracaso y que las consecuencias políticas van a ser bastante profundas. Escuchemos al presidente cómo lo señalaba. O una persona de la bajeza y la calaña de Juan Guaidó le fracasó. Jorge, ¿no te parece? Algún día tendrán que reconocer que fracasaron en el modelo de imponer a un presidente títere en Venezuela. No pudieron, fracasaron. Es un incapaz a quien pusieron. Es un ladrón vinculado al narcotráfico. Es un ladrón, es un criminal que es capaz de firmar un contrato para que maten a su contendiente político. ¿Quién hace eso en política en el mundo? Firmar un contrato para contratar a un mercenario que mate a su adversario político. ¿Quién lo hace? Un criminal, y él lo hizo, firmó, preparó mi asesinato político. Juan Guaidó es un fracaso. Alguien tendrá que reconocer, Pompeo, Trump, Biden, alguien tendrá que reconocer en los meses que está por venir que fracasaron y fracasaron. Bueno, esas palabras del presidente Nicolás Maduro retumban en este episodio que está viviendo Venezuela. Las autoridades estadounidenses han descartado su participación, por lo menos de forma directa, en palabras de Mike Pompeo, y también el presidente de Estados Unidos ha dicho que no tienen nada que ver. Sin embargo, las autoridades venezolanas insisten en que ellos están aportando todas las pruebas que se conocen hasta el minuto para conformar el puzzle, el cuadro completo de esta incursión de mercenarios aquí en Venezuela, y que la verdad se conocerá completa más temprano que tarde, perdón. Más temprano que tarde. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Son hechos sobre los que vamos a profundizar, partiendo, como les planteábamos precisamente, del contrato. Si este fue el punto de partida, vamos a ver qué dice María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Abogada, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Yo creo que el contrato es la prueba, digamos, la materialización de los planes que Juan Guaidó y quienes lo apoyan han trazado para Venezuela. Debemos recordar que en este contexto, cuando en el 2001
cambia la política exterior de los Estados Unidos a partir de las Torres Gemelas, del 11S, se inicia todo un estudio doctrinario de la doctrina militar norteamericana y surge la revolución de los asuntos militares. Dick Cheney allí plantea que como la guerra está tan mal vista en la opinión pública norteamericana y se pierden votos, simple y llanamente ellos deciden tercerizar la guerra, privatizar la guerra. Y allí se crea Blackwater, y allí se crea muchas compañías, Halliburton, por cierto, que tiene contratos hasta por 150 mil millones de dólares con 50 mil personas, además pagándole. Son compañías de mercenarios, pero que además se encargan no solamente de hacer la guerra, la tercerización de la guerra. Eso es normal, porque cambió esa doctrina y quien la impuso fue Bush, quien la impuso fue Dick Cheney. Si nosotros entonces analizamos ese formato, ¿quién puede estar copiando este formato en este momento? ¿A quién le conviene, además, que fracase una operación como esa para Venezuela? A Trump, bueno, yo tengo mis dudas, la verdad, porque Trump, cuando asumió, por ejemplo, lo que hizo en Irán con Soleimani, él dijo, fui yo, y les mandé un dron y se acabó. Entonces, yo creo que hay mucho detrás, porque además, internamente en los Estados Unidos hay una pugna abierta entre los sectores que representa Trump, que es una nueva élite que está confrontando a los globalistas. Eso es así, es el Estado profundo, el Estado oscuro que se ha encargado de trabajar con narcotráfico, con el dólar fiat que no tiene ningún respaldo. Trump está planteando, por ejemplo, el patrón oro. Eso no se dice cuando tú haces los análisis. Entonces, el análisis no puede ser blanco y negro, porque hay matices en el medio. ¿Crees que hay mucho más por saber? Sí. Y si nos remitimos a los firmantes del contrato, tal vez encontremos allí más razones. Claro, porque cuando tú analizas quiénes firmaron el contrato, primero son mercenarios. Segundo, ¿quiénes están detrás de esa empresa? Generalmente los demócratas o republicanos que representan al Estado profundo. Si nosotros vemos con quién se está aliando en este momento, el embajador de facto que Guaidó planteó para Estados Unidos, se está reuniendo con el contrincante de Trump, no con Trump. Se está reuniendo con Biden. ¿Quién está proponiendo pacificar Venezuela? Eso sí, sin Maduro. Biden. Es decir, no es blanco y negro. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace el análisis, porque quien propone la estrategia de la tercerización de la guerra es Dick Cheney, es su grupo, es Clinton, es Obama, es Bush, son esa gente, que además son enemigos jurados de Trump. Tan enemigos jurados de Trump son que trataron de hacerle un impeachment, o no fueron ellos los que trataron de hacerle un impeachment a Trump y Trump salió librado. La batalla de Trump en este momento, ahorita, en términos electorales, si nosotros leemos la realidad norteamericana, es contra China, porque su mayor contrincante en términos comerciales y quien le quitó la hegemonía económica y comercial a Estados Unidos fue China. Entonces, la acusación de Trump en este momento es llevar a China a tribunales, cobrarle incluso a China, porque lo acusa de que de Wuhan sale el coronavirus, y además pedirle indemnización. ¿Tú te imaginas que ellos logren una cosa como esa a su contrincante comercial que los ha puesto casi que de rodillas, que desindustrializaron ese país porque la mano de obra barata de China se llevaron las industrias para allá y tengan que regresar las industrias a los Estados Unidos? ¿De verdad alguien cree que Trump puede perder en ese escenario? Yo no lo creo, la verdad. O sea, en mi análisis, digamos, muy... viéndolo complejamente, yo no lo creo. Desde una visión yo lo estoy viendo desde arriba, incluyendo el proceso de elecciones internas de Estados Unidos. Eso no es casual. Lo de Venezuela, venir a Venezuela para fracasar y endilgárselo a Trump no es casual. O sea, de verdad yo no tengo ninguna duda desde mi punto de vista de que hay algo más. Sí, y detrás. ¿Crees que alguien
de la Casa Blanca, alguien dentro del mismo gobierno que sí debía saberlo. Por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos no es homogéneo. En Estados Unidos en este momento hay 2 FBI, 2 CIA. ¿Por qué? Porque Trump no confía en esos cuerpos de seguridad y ha armado paralelamente sus propias estructuras. Ahí hay una batalla campal, una guerra fría que se está dando, una guerra civil fría dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, el tema del contrato, eso sí me llama poderosamente la atención porque esta gente está tan segura de que podían cumplir con su palabra. Yo leí hoy el anexo en español ya lo tenemos. Y estaba leyendo el anexo antes de venirme. El anexo tiene unas perlas como esta. El contrato es a 465 días. El contrato prevé sacar a Nicolás Maduro, extraer a Nicolás Maduro, sacarlo del poder, poner a Guaidó como presidente, o sea, sin que lo eligió el pueblo de Venezuela. Pero además de todo eso, dice que una vez que se cumpla eso, si hay alguna inestabilidad, ellos van a confrontar la inestabilidad dentro del país para pacificarlo. Es decir, nos vas a traer la guerra, firmaste un contrato, además por motivos innobles, por motivos que son ilegales, porque, Dios mío, ¿quién puede firmar un contrato para que le hagan la guerra a su propio país? O sea, el señor Juan Guaidó llegó a tal punto, esa pústula, porque no se le puede llamar de otra manera, esa pústula que lamentablemente dice ser venezolano y que no merece ser venezolano, firmó un contrato, no solamente para derrocar, para llevarse al presidente Nicolás Maduro o para asesinarlo, sino para traer la guerra a su propio país con tal de ser presidente de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí hay algo que además llama la atención, abogada. Todos desestiman, incluso el propio Guaidó, de qué está hecho las fuerzas militares y las fuerzas populares de Venezuela. Sí. Yo creo que no es que lo desestiman, fíjate. Yo creo que ellos han hecho un trabajo de horadar en el honor militar. Ellos han hecho un trabajo previo, es lo que se conoce como la guerra blanda. Es decir, ellos han ido ablandando al objetivo blanco, en este caso Venezuela, y a sus Fuerzas Armadas para doblegarlas. Y han conseguido que un factor importante o un factor allí que uno tiene que revisarlo con mucho cuidado, se haya pasado con ellos. Incluso haya entrado como mercenario, porque a ellos les están pagando por eso, traicionando su propia tradición Bueno, no histórica. les han pagado porque lo que dice precisamente el que encabeza la operación que está en Colombia, que no le pagaron. dice que no le pagaron. Yo creo que bueno, tenían que dar un adelanto y que no se lo dieron. Yo te voy a contar, yo he escuchado cosas tan inverosímiles como decir que pueden demandarlos ante un tribunal en Estados Unidos. Sí. Pero recordemos por qué. A mí me preocupa enormemente que cualquier tribunal vaya a dar por cierto o vaya a dar claridad a un contrato como ese, le vaya a dar validez a un contrato como ese, porque el motivo del contrato es innoble, el motivo del contrato es ilegal desde todo punto de vista, porque además estás violando la propia Carta de la ONU, que hoy no sirve para nada porque simple y llanamente la ONU es un parapeto que le sirve a otros intereses y no a los intereses de los países soberanos, pero tú estás violando todo el estamento del derecho internacional con un contrato de ese tipo. Pero no solamente eso, no es el motivo, es que en Estados Unidos, después que modificaron la doctrina de guerra, ellos permiten la tercerización de la guerra, pero además, si eso está autorizado por el Departamento de Estado, es válido. ¿Qué te parece a ti eso? Entonces, nosotros no sabemos si eso está aprobado por el Departamento de Estado, esa operación. Recordemos además que Trump está, como te dije, está rodeado. Entonces, no sabemos hasta qué punto llega el ataque interno y cómo se refleja eso hacia nosotros. Porque para ellos ese contrato es válido, te cuento. Hay una versión en inglés firmada por Guaidó, que es la que aparece en los medios de comunicación, y la versión que acaba de aparecer, que está en español, que la firmaron la contraparte, la contratista,
que es lo que se estila. Se hacen 2 mismos ejemplares, ¿me explico? A un mismo tenor, a un solo efecto, pero en 2 idiomas. Uno en inglés y otro en español, porque estos tipos yo creo que no saben ni machucar el inglés. Ahí está, uno oye a Guaidó y ni siquiera sabe machucar el inglés. No sé cómo va a ser presidente para recibir las órdenes desde de donde las recibe, para cumplirle las órdenes a quien se las dé desde Estados Unidos. El presidente esta noche, a través de Telesur, en la entrevista que nos entregaba, él decía, cuando le preguntaba a Gestoso sobre si había alguna comunicación, algún contacto con el gobierno de Estados Unidos, él dice que a partir del 3 de mayo el contacto, no un diálogo por el contacto, quedó mute. El contacto no existe, el contacto se acabó. ¿Qué tendrá esto que ver? Bueno, porque yo creo que probablemente haya más detrás de esta operación. Porque uno de ellos declara que eran 90 personas y han atrapado 23. Sí. Es decir, cuando tú vienes en una avanzada para invadir, tú debes contar con un punto logístico internamente. Quizás no se ha develado la operación completamente. Y por eso hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque necesariamente después del coronavirus, la economía y el mundo no va a volver a la normalidad ni va a ser igual. Porque mientras nosotros estamos confinados en nuestras casas, los grandes poderes siguen haciendo sus negocios en el mundo. China va a lanzar una moneda digital, hay un acuerdo entre Trump, Xi Jinping y Putin para probablemente una moneda digital respaldada en commodities y además en blockchain. Eso desde el 1 de abril se supone que va a comenzar en septiembre. Si eso es así, aquí la economía va a cambiar y vamos hacia la economía real. ¿Qué significa esto? Que quien tiene recursos tiene poder. ¿Y qué crees tú que es Venezuela? Y entonces de nuevo entra Venezuela. ¿Y quién crees tú que es, claro, como decimos en criollo, quién crees tú que tiene además la posibilidad de disuadir a través del respeto? Es decir, pues nadie está diciéndole a Trump, mira, ríndete y queremos acabar contigo. No. Usted me respeta. Mis recursos son míos y usted, si quiere hacer negocio conmigo, me los paga. Y me los paga al precio que es. Y no me ponga zancadilla. ¿Quién crees tú que está detrás? ¿Quién puede tener poder para negociar si viene, por ejemplo, una moneda digital con respaldo en commodity? Venezuela. Entonces, ¿quién crees tú que está detrás de los recursos de Venezuela? Bueno, aquellos que ya se les agotó el negocito de seguir emitiendo dólares sin respaldo, la FED, que además son dólares apoyados en el narcotráfico. La economía hoy en el mundo funciona, esa economía bancaria funciona gracias a la grasita del narcotráfico. Entonces, si nosotros vemos el ataque o lo que está sucediendo en el contexto mundial, nos vamos a dar cuenta que están pasando muchas más cosas y que Venezuela está en el centro de esa disputa. Muchas más cosas que pasan en tiempo de pandemia. Para despedir la abogada, sobre Colombia, porque los campamentos donde estaban estos mercenarios, dice uno de ellos que eran aproximadamente 3, donde habían 20 personas aproximadamente también, porque no, las cifras no las entregan exactas, pero sí en Colombia. Y resulta que dentro de Colombia tampoco hay normas claras sobre la presencia de ilegales o legales fuerzas extranjeras en el país. Claro. Es decir, hay una gran porosidad sobre lo que se conoce en Colombia como la seguridad privada, por ejemplo. Claro, en el caso de Colombia, Colombia copia el modelo norteamericano. Colombia responde a los intereses de ese Estado profundo, lamentablemente, porque ese Estado profundo se alimenta del narcotráfico y Colombia se lo suministra. Yo creo que en Colombia, incluso en este momento, debe haber un problema muy serio entre esos que están, esa oligarquía que está trabajando con el narcotráfico y una oligarquía que quiere ir hacia otro tipo de economía. O sea, ahí también internamente hay un conflicto. Y lo más cumbre de todo esto, para culminar la idea, es que Colombia soporta 13 bases en su territorio. Es decir, ¿cómo no podemos saber qué hay y qué no hay allí? Ellos permiten incluso que esos marines y que ese ejército funcione libremente y no hay castigo. Así que a mí no me extraña que estén funcionando. Ahora, lo peligroso
es que Colombia está cometiendo un delito de lesa humanidad. Está cometiendo el delito de agresión, mejor dicho, según el Estatuto de Roma, porque está prestando su territorio para dañar a otro, para agredir a otra nación o para invadir a otro Estado. Aquí hay algo que además quiero conocer su análisis, abogada, y tiene que ver con las posturas diplomáticas. Ayer el presidente Trump decía, no estoy al tanto de esto, sin embargo, ahí vamos a ir por nuestros 2 norteamericanos, ¿no? Después también lo decía Pompeo. Claro, sin embargo, el pasado lunes, han pasado ya más de 72 horas, la Cancillería colombiana dice que no tiene nada que ver en el asunto. Así que, de alguna manera, Estados Unidos la deja sola. Claro, porque le cambia sacaron la totalmente alfombra. la postura. Pero es que además también le sacó la alfombra a Guaidó. O sea, cuando tú haces la lectura de todos los elementos que juegan alrededor de todos estos hechos, uno puede interpretar que le sacaron a Guaidó la alfombra. Simple y llanamente te dejaron solo porque eres tan incompetente que ni siquiera firmando un contrato eres capaz de cumplirlo. Es un incompetente, ¿me explico? Es un incompetente. Ahora, con respecto a Colombia, bueno, no me extraña. No me extraña porque inclusive Trump ha dado algunos elementos en el análisis que nos permiten ver que debe haber allí una diferencia sustancial con el presidente de Colombia por el tema del narcotráfico. Trump lo acaba de acusar de que él, en vez de ayudarlo con el tema para que no sigan dañando a la sociedad norteamericana, produce más droga. O sea, allí hay elementos que nos permiten en el discurso entender que no es lineal y que no es blanco y negro lo que está sucediendo, que hay muchos factores jugando alrededor de todos estos hechos. Ahora, el tema es que, bueno, nosotros estamos en el medio de la diatriba, Venezuela está en el medio de la diatriba, y a nosotros nos corresponde jugar con honor, con dignidad, protegiendo la soberanía y diciéndole, mire, para acá no se meta. Y frustrando todos estos ataques. Absolutamente. Muchas gracias, abogado. No, un placer como siempre. Muchas gracias. A ti. Muy Quedan amable. muchos atos aún, muchos cabos aún por atar. Sí. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia de Ecuador, el gobierno anuncia el cierre de planes y programas educativos. 98 millones de dólares en recorte en presupuesto, incluido las universidades públicas. Y todo según el Ejecutivo del presidente Moreno por la crisis de la COVID-19. La indignación sin duda crece, pese a los riesgos, grupos de estudiantes se manifiestan. Veremos lo que hay de fondo al volver en Es Noticia. En Noticia Ecuador, el gobierno propone recortes al presupuesto público como solución ante la crisis económica producto de la pandemia. Allí la cartera de educación sería una de las más perjudicadas. Esto ha generado protestas de estudiantes en los últimos días. De acuerdo a la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el Ejecutivo ecuatoriano ordenó una reducción de hasta un 15% en todos los presupuestos pautados para el año 2020, debido al impacto generado por el coronavirus en la economía local. Esta serie de recortes ocasionó que los fondos estimados de las 32 universidades y escuelas politécnicas se redujeran en más de 98 millones de dólares, de los cuales casi 11 millones corresponden a la Universidad Central, ubicada en Quito, cuyo Consejo Universitario anunció la suspensión de la matriculación de estudiantes para el segundo semestre de 2020. En un comunicado oficial de esta casa de estudios, se informó además que esta suspensión se mantendrá hasta que se pueda aclarar el financiamiento de la oferta académica, debido a la severa disminución del presupuesto universitario, ordenada desde la presidencia del país.
En este contexto, representantes de 8 importantes universidades del país introdujeron una demanda de acción por incumplimiento de la Ley de Educación Superior en contra del ministro de Finanzas, actualmente encabezado por Richard Martínez. Pese a que Ecuador viene aplicando una serie de medidas regresivas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional desde que Lenín Moreno y su gabinete arribaron al poder en mayo de 2017, donde destaca el recorte de la inversión pública, este organismo prevé que el Producto Interno Bruto del Ecuador se reducirá en al menos 6,3% en el contexto de recesión global por el coronavirus. El gobierno de Lenín Moreno y sus aliados han venido desmontando la serie de conquistas sociales que, en otros logros, habían convertido el sistema educativo ecuatoriano en uno de los más robustos y eficientes de la región. Sumamos información a esta hora con Denise Herrera desde Quito. Denise, muy buenas noches, adelante. Hola Tati, qué gusto saludarte. Así es, como escuchábamos en este resumen en relación a los recortes que ahora sufrirán diferentes sectores. Uno de ellos es la educación, lo que ha ocasionado, como bien escuchábamos, el rechazo justamente de estudiantes, particularmente de la Universidad Central, quienes se concentraron en los exteriores de la Universidad Central esta semana para hacer puntual un reclamo. Rechazan el recorte de 98 millones al presupuesto de la educación. Dicen que no solo afecta a los docentes, sino también a todos los estudiantes que son parte de ciertas modalidades de educación, quienes no pueden asistir a una institución pública, o los becarios, inclusive ya diferentes universidades, quienes reciben un presupuesto anual por parte del gobierno, han puesto ya una demanda en frente a la Corte Constitucional justamente por el incumplimiento de este pago. Pero además también hubo un pronunciamiento recientemente de la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes además señalan que existe ya una vulneración a uno de los artículos de la Constitución que puntualiza que dentro de la emergencia los dos sectores que no se pueden recortar son el de la salud ni la educación. Si bien la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha dicho que todos los sectores se verán afectados, solo el de la salud posiblemente recibirá un incremento. En ese sentido, Tati, se espera que igual mañana la UNE haga un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional para hacer un llamado puntual, que es que no se avance con este recorte, pero además también piden que salga ya el ministro de Economía, Richard Martínez. Frente a esta decisión de la reducción, ya se suma casi alrededor de 300 millones en el recorte de la educación dentro del gobierno de Moreno, por lo cual mañana se sumará un nuevo plantón en un rechazo profundo a estas medidas económicas. Recordemos que Ecuador no solo pasa una crisis en el tema educación, sino en el tema económico, por lo cual se esperan diferentes acciones frente a este pronunciamiento del gobierno. Allí la situación. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Eduardo Vázquez Rojas. Él es miembro de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista del Ecuador, también con nosotros desde Quito. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Un saludo a todo el equipo de Telesur, a todos aquellos que hacen prensa verdaderamente independiente, comprometida con la información, ¿no? Y asimismo también a todos la patria grande que nos está escuchando. Muchas gracias. Casi 100 millones, gracias, así es, Eduardo, casi 100 millones de dólares de recorte de una vez de presupuesto a la educación pública. Se afectan muchísimos programas dentro del país, fuera del país. ¿Esto qué implicará para la nación? ¿Cuál es la reflexión que ya hacen ustedes con este anuncio? Bueno, desde nuestra organización, la lectura que nosotros hacemos es de que esto no es una sorpresa. Esto ya viene progresivamente dándose, dado que el gobierno de Lenín Moreno traicionó un programa político de reformas sociales a la que él supuestamente representaba, una vez ya instaurado, y unas maniobras de los grupos oligárquicos y del imperialismo hicieron que este gobierno se dé un viraje en su política económica, ¿no? Y su política económica directamente en su esencia es una política económica que responde al Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, aquello, ¿no? El presupuesto de educación en el año 2017, que era el último año que que ejecutó el presidente anterior, fue de 5.153 millones de dólares. Pasando al 2018, con 5.370 millones. En el 2019 hay un cambio abrupto de 5.000
a 3.351 millones de dólares, el presupuesto en inversión del 2019. En el 2020, asimismo, también se redujo el presupuesto de una manera escabrosa, dado el asunto que las organizaciones estudiantiles comenzaron a movilizarse, a agitar, pero aún así el gobierno recortó. Ahora, con el tema de la pandemia, la pandemia mismo es un pretexto perfecto para el gobierno para seguir cumpliendo con las medidas neoliberales, en este caso reducir casi 100 millones, 98 millones de dólares, entre esos las universidades más afectadas, la Universidad de Guayaquil, la Universidad Central, las escuelas politécnicas y entre otras, son las que son las más afectadas y son justamente universidades en la cual el pueblo había logrado puntos muy a favor, ¿no? En luchas y en conquistas alcanzadas, ¿no? Sí, Eduardo, ahora, permíteme, te pregunto algo con respecto a todos estos momentos de recorte presupuestario. ¿Hay un cálculo, un estimado de hasta dónde llegará el gobierno si lo que se pretende es prácticamente acabar con la educación pública superior en el país? Porque me lo estás contando y lo han hecho progresivamente. Ahora, estos casi 100 millones son en el marco de una crisis económica que dice el gobierno que se necesita producto de la pandemia. Correcto, mire, el tema de la pandemia son dos desgracias que hemos tenido como Ecuador, ¿no? La primera desgracia, la pandemia, que es algo mundial. Y la desgracia mayor es tener un gobierno entregado al imperialismo norteamericano. Un ejemplo, el gobierno hace 3 semanas atrás aproximadamente, el gobierno pagó 325 millones de dólares a los tenedores de bonos, ¿ya? Es decir, a la banca directamente, y resulta ser que aplica, obviamente, por medio de decreta unas medidas económicas en la cual hablaba de aportes voluntarios de la clase trabajadora. Es decir, que de pronto la persona que ganaba $500 aporta entre 2, 4, 5 dólares, progresivamente. Obviamente, esto afecta directamente al sector de las capas medias, y lo que está haciendo es arrojando las capas medias a una crisis y llevarlas a una pobreza, el sector que está por debajo del índice de la pobreza, llevarlas prácticamente a desaparecerlos, ¿no? El pueblo ecuatoriano en este momento está a una suerte sin lotería. ¿Qué me refiero a una suerte sin lotería? Es que está entre la espada y la pared, entre morir de hambre, porque ni siquiera ha logrado en esta pandemia solucionar el problema de la cadena distributiva. Se rompió con la pandemia la cadena distributiva entre el campo y la ciudad. Resulta ser que los campesinos se quedan con los productos pudriéndose y en las mesas de las grandes ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, ya está comenzando a escasear la comida. Otro ejemplo de aquello es que el peso de la crisis económica y de la pandemia, y obviamente que responde más que la pandemia, responde es a malas decisiones, más que malas decisiones, perversas decisiones que van en beneficio a los grupos de poderes económicos. Beneficiados de esto, la banca, ¿ya? Sin mencionar el tema del negociado que se han hecho con el tema de la situación. Eduardo. Hemos perdido lamentablemente a nuestro invitado desde Ecuador. Conversábamos desde Quito precisamente con Eduardo Vázquez Rojas, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista de Ecuador. A propósito de esta situación compleja, un recorte, como nos ha estado contando Eduardo, progresivo de la educación, cómo se desincentiva la educación pública en el país. En esta oportunidad son 98 millones de dólares. Lamentablemente debemos irnos a una pausa para continuar aquí en Noticia. Le agradecemos a Eduardo por ese análisis. Vamos entonces a una pausa. Al volver en Noticia El Mundo. En tiempos de pandemia, uno de los debates que crece es el del pago de impuesto de las grandes fortunas, de las grandes ganancias, intocable hasta ahora. Algunos gobiernos asumen el reto, como el de Argentina. Otros toman dinero de fondos de pensiones pública para blindar a los más ricos. ¿Cómo van las apuestas? ¿Cómo va el debate? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia.
Noticia del mundo: en medio de la pandemia cobra fuerza el debate sobre un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para ayudar a los estados a combatir la crisis. ¿Cómo va esto? Vamos a verlo. En lo interno de varios países del mundo, se empieza a discutir el incremento de impuestos a los más ricos para aliviar la carga de los pobres en la crisis económica agravada por el coronavirus. En Europa, partidos de oposición de España, Italia, Reino Unido y Alemania han propuesto la aplicación de impuestos desde el 1% hasta el 13% a patrimonios por encima del $500,000 de euros. En Suiza se habla de un impuesto de solidaridad del 2% sobre las fortunas. Sin embargo, aún no hay acciones concretas. Rusia, en cambio, sí aplicará un impuesto del 15% a los dividendos en cuentas extranjeras y del 13% a los depósitos bancarios de más de 1 millón de rublos. En América Latina, Argentina también son partidos de oposición los que encabezan la propuesta. Congresistas de izquierda en Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador solicitan a sus gobiernos impuestos a la población que concentra el 1% de las riquezas. Solo Argentina es el país el que llevó el debate al Congreso, donde el mayor impuesto alcanzaría a los 50 hombres y mujeres más ricos del país, que en total atesoran 57.920 millones de dólares y podría aportar a las arcas del Estado más de 3.000 millones de dólares. Bueno, tal vez en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos. De acuerdo con estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el 76,2% de los argentinos aprueba el impuesto a grandes fortunas. Además, llama la atención que sobre el desempeño de los actores sociales durante la pandemia, la banca y los jueces se llevan la mayor percepción negativa. La idea de salvar a los desfavorecidos con más impuestos a los ricos no es capricho de algunos sectores, sino una teoría apoyada por reconocidos economistas del mundo como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Edmund Fels. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoce en un informe de 2019 que en los países desarrollados, el 10% de los hogares más ricos tienen el 52% de la riqueza neta. Sobre esta base, el coronavirus pone sobre la agenda mundial la redistribución de las riquezas. Necesario este debate mundial, está avanzando, no termina, veremos dentro de unos 2 o 3 meses cómo se sigue tomando el pulso. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Como siempre, un placer, sigan con nosotros.